Y claro, y los voy a llevar a tu departamento, al querido Cerro Largo, sí señor, porque tenemos un informe especial. Vamos a hablar de personalidades de otros tiempos, de un paseo histórico que tiene que ver con las manzanas alrededor de la ciudad, de las principales manzanas de la ciudad de Melo. A esto me refiero. ¿Y saben por qué? Estoy hablando de los lugares cercanos a la catedral y también la visita del Papa en el año 1988 a ese departamento. De todo esto y esta recorrida la hacemos junto a nuestra corresponsal en ese lugar del país. Les hablo de Jessica Méndez, que nos manda el siguiente informe para Día a Día. Lo vemos. Otra noche. Están con el gusto de siempre de volvernos a encontrar, precisamente hoy desde la Plaza Constitución, la plaza principal de la ciudad de Melo, y nos vinimos hasta aquí para conocer justamente un poco de lo que fue la historia de la ciudad y quiénes fueron las grandes personalidades que hicieron grandes aportes, valga la redundancia, a la historia del departamento y también del país, y que vivieron justamente en casas ubicadas aquí a la vuelta de la Plaza Constitución. Primeramente vamos a conocer la historia de dos grandes personalidades de la política brasileña que vivieron en Melo. Bento Gonçalves da Silva es considerado el mayor héroe de la historia del estado de Río Grande, en Brasil, de Río Grande del Sur. Y Bento Gonçalves vivió en Melo, justamente en la casa que está acá atrás nuestro, que en esa época no era esta casa, sino que era un rancho bastante precario. Y bueno, después que se produce la primera invasión portuguesa, él se queda a vivir acá, pero lo interesante, más allá del tema político, es que acá conoce a quien será su gran amor, con la que se casa en Melo, Cayetana González, y van a vivir juntos hasta los últimos días en Río Grande del Sur. Tan importante es Bento Gonçalves en la historia brasileña y tan fuerte fue esa historia de amor que incluso la Red Globo terminó llevando esa historia a una novela muy conocida como es la historia, como es La Casa de las Siete Mujeres. Já quem me disse que usted se retirou das tropas e do governo. É verdade? Não tem mais nada que eu possa fazer pelo Rio Grande. Y además, esta casa tiene otro importante atractivo en cuanto al contenido histórico, a la memoria histórica, que es que perteneció a la familia Silveira Martins, y en ella estuvo viviendo durante algún tiempo Gaspar Silveira Martins, quien también es otra de las grandes personalidades de la historia, no solo de Río Grande del Sur, sino de Brasil. Gaspar Silveira Martins fue ministro de Hacienda del gobierno del emperador Pedro II. Como ministro de Hacienda elaboró un proyecto para que todos los niños de Brasil tuvieran educación gratuita. Y bueno, es considerado el gran tribuno de Río Grande del Sur, y uno de los gestores de la Revolución Federalista de 1893. Y se dice que acá en esta casa fue donde se conspiró para iniciar la revolución, que venía en forma secreta desde Santa Victoria do Palmar, en la frontera con Chuy, Gumersindo Saravia, a reunirse con Gaspar Silveira Martins. Gaspar Silveira Martins había nacido en Uruguay, hay quienes dicen que en Melo, otros dicen que en Aceguá, no está muy claro, y termina falleciendo también en Uruguay, pero en Montevideo a la edad de 66 años, y dice la tradición oral que murió en los brazos de una joven en un cuarto de hotel de Montevideo. Otras de las grandes personalidades que vivieron en casas justamente que se encuentran aquí en el entorno a la Plaza Constitución fue, por ejemplo, Wilson Ferreira Lunate, Basilio Muñoz, los hermanos Céspedes, entre otras personalidades, según nos comenta el profesor e investigador Marcos Hernández. Bueno, evidentemente a lo largo del devenir histórico de Melo, muchas personalidades que tienen que ver con la cultura nacional, con el deporte, con la política, han vivido en esta zona de la plaza, ¿no? Te puedo citar, entre otros, a los hermanos Céspedes, que cuando niños vivieron acá, en la casona que está en las calles Aparicio Saravia y del Pilar. Wilson Ferreira Aldunate, siendo niño, también vivió acá. Juana de Ibarburu nació en una casa enfrente a la plaza. El escritor y dramaturgo Justino Zavala Muniz también vivió acá frente a la plaza.
El caudillo Basilio Muñoz también durante un buen tiempo vivió en esta zona, por lo tanto, además de la riqueza arquitectónica que tiene el entorno de la Plaza Constitución y fundamentalmente la calle del Pilar, entre las calles 18 de Julio y Justino Muniz, además de esa riqueza arquitectónica, tiene un contenido histórico muy importante. Entonces Melo se constituye como una de las capitales departamentales con mayor aporte a lo que tiene que ver a la historia nacional y también a la historia regional, ¿no? Sí, sí, sin duda. Melo, el contacto de Melo con Río Grande del Sur fue de un gran intercambio en lo que tiene que ver también con muchos exilios, muchos políticos y caudillos brasileños se exiliaron en Melo, se establecieron en Melo por diferentes circunstancias, entonces tiene también ese plus en cuanto a ese intercambio y ni que hablar que fue cuna de grandes artistas, sobre todo escritores. Omití decir que a una cuadra acá de la plaza, por la calle del Pilar, también vivió en su niñez el escritor y filósofo Emilio Oribe. Es decir, que Melo tenía una impronta muy importante en cuanto a la historia y a la cultura, no solo del departamento y la región, sino del país, ¿no? Marcos, precisamente aquí en la esquina del Pilar y Saravia, también en la catedral precisamente de la capital departamental, otro de los puntos importantes de la ciudad de Melo, porque justamente también contemplando la visita del Papa, ¿no? Sí, precisamente la catedral tiene una historia muy rica, pero focalizándonos en lo que fue la visita del Papa a la ciudad de Melo el 8 de mayo de 1988, el sumo pontífice vino a orar acá a la catedral justamente, y eso quedó en el recuerdo de todos los melenses y fundamentalmente de toda la comunidad católica, ¿no? Y desde la Plaza Constitución y con esta hermosa vista de la catedral de fondo, nosotros nos despedimos. Esperamos que el informe del día de hoy, contando un poquito sobre la historia de la capital departamental de Cerro Largo, haya sido del agrado de todos ustedes. Comentarles a su vez que esta comunicación fue gracias a la tecnología 5G de Antel con sus móviles Motorola. Hasta la próxima, nos vemos en breve.